Pues buenas tardes, bienvenidos a un nuevo viernes de las Jornadas Culturales de la Falange. Como siempre, os adelanto lo que va a pasar el viernes que viene, si Dios quiere. Por la mañana, viernes día 8, a las 11:30, de 11:30 en concreto a 14:30, se pone una mesa informativa enfrente al Congreso de los Diputados. Allí habrá unos camaradas, bueno, pues divulgando un poco nuestras ideas y nuestros propósitos. Esperemos que se afilie Pedro Sánchez, ya que va a estar por allí, que creo que nos va a dar la sorpresa y nos va a hacer ministros unos cuantos de los que por aquí estamos. Luego por la tarde, siguiendo el orden también de conferencias, estamos hablando del próximo viernes, día 8 de junio, el otro día me equivoqué, viene Javier San Mateo y Sasperal, es el bisnieto del marino, inventor del submarino y de la pila eléctrica y todo esto. La conferencia tiene un título un poco raro, pero es buena. Es Geoestrategia Imperial frente al ataque a la hispanidad. Quiere decir, la defensa que hacía España frente al ataque que hacía sobre todo la piratería británica y holandesa. Bueno, pues hoy tenemos a mi izquierda, al final del todo, está Álvaro Romero, que es el editor del libro, y aquí un poquito más a mi izquierda, más a mi lado, tenemos a Francisco Torres, catedrático de instituto, profesor de secundaria, licenciado en Geografía e Historia, articulista y analista político en los medios tanto de prensa, radio y televisión, escritor e investigador en la historia contemporánea de España, trabajos impresionantes sobre la División Azul, y también ha hecho algún trabajo para el cine, que es su gran pasión. Entonces, antes de nada, Álvaro, si quieres tú decirnos alguna cosa, bueno, muy poquito, y luego ya pues escuchamos a Paco. Pues nada, ya que eso, pues daros las gracias, las buenas tardes, gracias por haber venido, y solo contar una pequeña anécdota referente al libro. El título está llamando mucho la atención, Franco Socialista, gracias a Dios está llamando la atención. Y bueno, pues quería contaros un poco la génesis de cómo surge el libro. Esta, ¿no? Es en enero del 2017 cuando yo me pongo en contacto con Paco Torres para hacer un libro sobre Franco, pero su obra social. Allí en aquella reunión decidimos el título, ¿verdad? Ahí con el cachondeo que si Franco Socialista, ¿verdad? Es el libro que vamos a terminar. Y bueno, deciros que Paco Torres desde aquel momento se puso a trabajar en el libro, sacó documentación y al final le tuve que decir para allá que si no sacamos el libro ni en el 2024, porque venga, sacar documentación. El título ahora os explicará él la profundidad del libro, pero yo creo que no piensa hacerlo. No piensa hacerlo. Yo pienso que es un libro necesario, es un libro en el que se pone para todos los historiadores futuros, si se dignan a mirar estos libros, pues todo aquello que hoy estamos reclamando y que alguna vez, yo creo que casi en su totalidad, lo hubo. Y bueno, pues yo ahora me he quedado con una anécdota que cuenta Paco Torres en otras presentaciones, me la he quedado como mía, por eso hablo primero, así se la quito, ya no la puedo decir él, pero además que es muy bonita, ¿no? Y es que en el año 77, cuando se sale adelante el nuevo Estatuto de los Trabajadores, Marcelino Camacho, que no es sospechoso de ser franquista ni mucho menos, dijo que los trabajadores habían llegado al fondo de la pérdida de derechos sociales, laborales y de los trabajadores. Eso dice un poco todo lo que hay que decir sobre la obra de Franco en el tema social. Hoy vengo de grabar un programa de radio. Todos sabéis que grabo un programita de radio ahí en Radio Ya, y he llevado a un falangista de pro y bueno, pues una de las cosas que ha dicho es que los falangistas que lucharon por la falange pero dentro del régimen, hubo otros que lucharon por la falange fuera del régimen, pues los que lucharon por la falange dentro del régimen hicieron la mejor obra que ha hecho el régimen, por lo cual es un honor para los falangistas que se pueda defender el régimen de Franco a través del trabajo de aquellos falangistas. Y yo poco más tengo que decir que dar las gracias a Paco Torres por su trabajo, por su minuciosidad. Aquí le veis poniendo comas y poniendo puntos a algunas cosas que nos han pasado.
y es un tipo que es el primer libro que hago con él, pero me gustaría que fueran 10 o 12 si Celia me lo permite. Así que nada más, muchas gracias, espero que disfrutéis del libro y sobre todo de la conferencia de Pablo. Bueno, yo antes voy a decir una cosa, que el libro en la calle vale 24 euros y por deferencia de estos dos compatriotas y bastante camaradas que nos quieren mucho, pues nos dejan 20 euros cada uno, cada libro. Os siempre os recomiendo que lo compréis, pero hoy casi os obligo. Esto es en realidad lo que llaman la memoria histórica. Esto es la verdadera historia de España, pues más o menos de 1939 a 1975. Y como dice Paco, no quiere hacer una biografía ni de Franco, ni un análisis del régimen, sino contando cosas cotidianas que nos hizo día a día ser mejor la vida para todos los españoles. Paco, te escuchamos y a vosotros muchas gracias a todos. Agradeceros la invitación. Para mí es un inmenso honor venir a esta casa, a este ambiente, a ver lo que hay en estas paredes, y naturalmente no es lo mismo hablar aquí que hablar en otro sitio. También porque, bueno, venimos a presentar un libro, no es mi último libro, porque el último ha salido después que este, que es Cautivos en Rusia, del cual, bueno, me comprometo a venir ya después del verano a hablar de una parte, yo creo que ignorada, que es dentro de los prisioneros, naturalmente, de los falangistas que estuvieron presos en el Gulag, que fueron al menos 92. Y creo que merecen el recuerdo y el homenaje por parte de quienes somos, y aquí me incluyo, herederos de ellos. Naturalmente, bueno, es interesante venir aquí a hablar pues de esta parte de la historia, pero enfocando la historia desde el punto de vista que a nosotros nos puede interesar. Y yo cuando venía aquí, pues la verdad es que venía con un poco de miedo, porque teniendo en cuenta la coyuntura en que nos encontramos, pues no sabía si me iba a encontrar una furgoneta de la policía allá abajo, nos habrían prohibido el acto y probablemente alguno estaría detenido. Y esto que puede pues sonar un poco a chanza, pues la verdad es que nos podemos encontrar dentro de unas semanas, o de pocos meses, ¿verdad?, que sea una realidad. Y yo por eso, además teniendo en cuenta lo que ha sucedido entre ayer y hoy, y en este lugar, no quería limitarme solo a hablar del libro de Franco Socialista, y sobre todo también aprovechando, bueno, la inefable cámara de nuestro amigo el amo del calabozo, que es como el nodo, que pone estas cosas al alcance de todos los españoles, y naturalmente siempre me ponen un compromiso, porque claro, cuando me graba ya no puedo repetir lo mismo para las siguientes veces. Como decía yo, podría limitarme pues un poco a hablar de este libro desde el punto de vista pues del histórico, de mi profesión, que es la de historiador, o si queréis como articulista, o como, en fin, escritor, o en fin, medio periodista, aquí que este hombre me tiene fichado para su periódico con un contrato que ni el de Cristiano Ronaldo. Pues naturalmente, sobre todo, tratar de convenceros para que compráis el libro, y el que lo tenga, pues que compre otro y lo regale, ¿verdad? Esto sería lo fundamental. Pero, pues teniendo en cuenta que vamos a tener un gobierno, evidentemente, que vuelve a reproducir el Frente Popular de 1936, pues aprovechar porque tengo la seguridad de que si sale adelante, pues este libro sería prohibido probablemente o entregado al fuego, porque esta gente, lo de quemar libros, ¿verdad?, no eran solo los nacionalsocialistas los que quemaban algunos libros, no, estos los quemaban por bibliotecas de 100 y pico mil volúmenes en Barcelona, ¿verdad?, pero esto no les gusta que se les recuerde. Por eso no quiero ser solamente hoy historiador, y además porque hay muchas cosas que, bueno, yo creo que vosotros ya las sabéis, aunque estén recogidas en este libro. Y no puedo hacerlo porque yo también soy un político, y hay que decirlo así, ¿verdad? Soy un político de los que creen que la política está al servicio, no para servirse de ella, y naturalmente, pues si me tengo que definir, todo el mundo lo sabe, pues me han acusado toda mi vida, naturalmente, de pertenecer al sector azul. Y un político, pues tiene la obligación, ¿no?, de ir a la historia, bueno, en mi caso, que además soy historiador, para intentar sacar lecciones, aprender sobre ese pasado, cuál es su aplicación. Las aplicaciones no son nunca iguales, pero sí enseñan, caminan, y sobre todo cuando esas lecciones de la historia se traen evitando pues la manipulación, ya no la manipulación solo de los de fuera,
sino también la manipulación de los de dentro, bastante usual. Y yo me alegro de palabras como las que ha dicho antes Álvaro, porque reconocen que poco a poco, uno que ya tiene años y además ha visto la evolución de las personas, pues van reconociendo realidades que hace pues 30 o 40 años pues eran bastante difícil hacerlas. Tampoco voy a ser muy largo porque naturalmente yo soy profesor y sé que los alumnos se desesperan cuando yo hablo mucho, y yo prefiero, sin trampa ni cartón, ¿verdad?, sin preguntas pactadas, pues naturalmente luego abrir un turno de diálogo que es más enriquecedor sobre las dudas que puedan surgir. Pero sí quiero recordar un hecho histórico, porque hace 82 años aproximadamente, en una circunstancia similar, ¿verdad?, llegó al poder un gobierno de izquierdistas y separatistas. Y ese gobierno de izquierdistas y separatistas lo primero que hizo fue detener, encarcelar, perseguir e ilegalizar, o intentar ilegalizar a la Falange. Y eso que entonces pues no había ni ley de la memoria histórica, ni la amenaza esta de eso que llaman ahora la ley de la memoria democrática. Y entonces hay que recordar que los perseguidos, los encarcelados, pues fueron entregados como trofeo, ¿verdad?, como carne por parte de un gobierno, vamos a llamarlo de centro izquierda, a su izquierda más radical. Ese fue el trofeo que les entregó. Y claro, uno tiene la sensación de que tal como van las cosas, nosotros podemos acabar siendo en unos meses todos, ¿verdad?, da igual donde uno esté, en ese trofeo, en esa conjunción entre el Partido Socialista y los Podemos Unidos. Y viene al caso esta reflexión y hacerla aquí, porque creo que todos tenemos en esta situación la obligación de hacer un ejercicio de responsabilidad. Y porque estamos en esta coyuntura política. Ya no es solamente que España se nos esté deshaciendo día a día, sino que probablemente los que acabamos deshechos, si el señor Sánchez se enquista en el poder, no convoca elecciones y utiliza el tiempo para preparar unas elecciones, pues naturalmente acabemos siendo nosotros también los que acabemos destruidos. Y ellos no van a distinguir, y hay que decirlo muy claro porque algunos no lo entienden, les cuesta trabajo. Ellos no distinguen entre falangistas auténticos, camisas viejas, camisas nuevas, identitarios, autónomos, falangistas con falange, falangistas sin falange, medio pensionistas. No, para ellos todos nosotros somos lo mismo, somos una banda de fascistas, y naturalmente van a actuar contra nosotros, y naturalmente van a ir a la persecución, la prohibición y la disolución de nuestras organizaciones, y por qué no también a la prisión. Aquí hay gente que está amenazada por ello, y yo creo que no estoy exagerando lo más mínimo en esta realidad. Por eso creo que para evitar que actos como este en breve puedan ser declarados ilegales, que naturalmente sitios como este puedan ser cerrados, que naturalmente acabemos no ya, en fin, consumidos. Creo que hay que hacer ese ejercicio, ¿no?, naturalmente, para intentar de alguna manera ofrecer una respuesta coordinada a esta situación que se nos viene encima. Porque todos aquellos que piensen que, antes, en fin, Álvaro ha hecho referencia, que diciendo, no, es que aquello no era de allí, yo pasaba por allí, yo estuve pero no estuve, aquellos no eran, ellos no van a hacer esas distinciones, todos van a ser iguales y nadie se lo van a perdonar. Y por lo tanto, creo que debemos dejar de pensar, y esto sí que viene al hilo del libro, en este momento en horizontes imposibles, de dejar de refugiarse en teorías más o menos metapolíticas, que de una vez nos pongamos de acuerdo para evitar algo importante, no solo ya la destrucción de España, sino también nuestra propia desaparición. Yo sé que esto sobra decirlo aquí porque algunos llevamos ya tanta carrera, y yo soy de los que menos, que nosotros, aunque acaben con nosotros, no vamos a desaparecer. Pero sí es cierto que si queremos estar ahí en la política habrá que hacer algo. Y eso tiene mucho que ver, y supongo alguien se lo estará preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la charla? Pues mucho, porque en este libro lo que sale a la luz, ya he dicho antes que no es una biografía de Franco. Hay por ahí un tonto, nunca me acuerdo que está en la cámara, ¿verdad?, que dice, ha escrito una geografía de Franco. No, mire usted, si yo no he hecho la biografía de Franco, es decir, Franco sale aquí porque era el jefe del Estado la última vez, pero no cuento la vida de Franco, ni tan siquiera la evolución política del régimen.
Lo que en este libro hay, para lo que a nosotros nos interesa, aparte de otras cuestiones, es la obra que hicieron un conjunto, para mí, importante, muy amplio, de políticos falangistas, a lo largo de esos 40 años, ¿verdad? Y es un tema que recorre transversalmente el libro, porque al lector le van saliendo, y están por ahí debajo, ¿no? Y también porque en él hay una frase de un falangista para mí eminente, José Antonio Girón de Velasco, que él, cuando llega al poder, siendo muy joven, lo hace ministro, él dice inmediatamente aquello de que yo no vengo a hacer promesas, yo vengo a hacer realidades. Y eso son palabras que el libro te lleva a esa reflexión, porque el libro te plantea esa dicotomía entre la promesa y la realidad. Lo que pasa es que en este caso las promesas se hicieron realidad, o parte de aquellas promesas las que se habían comprometido a hacer, no las ensoñaciones de futuro, se llevaron a la realidad, que es lo que el público tiene que ver al final. Y nosotros también tenemos que empezar a pensar en que ha llegado el momento de hacer una política de realidades y no de promesas. Porque si aprendemos un poco de lo que ha sucedido en estos últimos años, de la desafección de muchos españoles al sistema de partidos, por la situación, naturalmente, de injusticia social, vamos a llamarla así, que existe actualmente, incomparable con lo de los años 30 y con lo de la inmediata posguerra. Es decir, al lado de aquello esto es un chiste, ¿verdad? Pero bueno, pues esa desafección y ese jugar a las realidades, a lo que los ciudadanos ven más próximo, es lo que, por ejemplo, ha dado, en fin, el éxito, el salto a fuerzas como Podemos, a las cuales vota gente que naturalmente no tiene nada que ver con lo que es ideológicamente Podemos. Y por eso yo quería reflexionar en el libro sobre lo que hicieron estos políticos falangistas. Políticos, yo diría que malditos, porque es que hay algunos falangistas que también reniegan de ellos y de esa obra, por lo cual me alegro de las palabras que, si no me equivoco, son de Gustavo Morales. Sí. ¿Verdad? Bien, y enlazando esto con el título de esta charla, que no es exactamente una presentación, que es la aportación de los falangistas a la política social del régimen, no a otras cosas, sino a la política social del régimen, pues había que hacer esa reivindicación. Yo al final del libro, el que me conoce, el que ha leído algún libro mío, no suelo dar, no es que no dé mi opinión, sino que dejo al lector que vaya leyendo y al final él mismo extrae la conclusión. Él tiene que decidir si lo que se le presenta ha sido positivo o negativo, y lo hará en función de sus propios planteamientos, algo que digo en el inicio del libro. Esto es muy sencillo. Usted alaba la obra de Franco, política social, dice, hombre, depende cómo lo mire. Si usted es de los que consideran que los españoles deben ser dueños de su hogar, pues evidentemente, ¿no?, será una cuestión positiva. Ahora, si usted de los considera, como ahora se está oyendo, que no, que los españoles deben vivir de alquiler y estar pagándole, en fin, o ser alquilados de un banco durante 40 años, pues naturalmente pues les parecerá muy mal lo de Franco y esta política social. Y creo que frente a esta idea que han inoculado de que el problema que tenemos, en fin, nosotros, es que hemos padecido la dictadura, la herencia del fascismo y no sé cuántas cosas más, y eso es lo que ha hecho que nosotros no hayamos tenido los éxitos que otros han tenido, ¿verdad? Bueno, pero yo a veces hago esa lectura al revés. Es decir, cuando se olvida ese pasado y esta política de realidades y realizaciones, y naturalmente se le vuelve la espalda, y no tiene un ejemplo positivo de referencia que comunicar, yo creo que lo que estamos haciendo precisamente, o hacen algunos, con ese olvido o esa falta de reivindicación de esta obra política, es naturalmente echarse piedras sobre su tejado. Y hay que decir que los falangistas en el régimen de Franco pues fueron un grupo que naturalmente dio una batalla política, una doble batalla política. La batalla por la vertebración del régimen, que perdieron en 1956, cuando caen las leyes de Arrese, entre otras razones por la propia incapacidad de los grupos falangistas de estar de acuerdo en apoyar a Arrese, ¿verdad? Pues naturalmente en esa perdieron, pero ganaron en la de la política social, que mantuvieron siempre. Es decir, hay que decir una cosa, la política social desde el año 37 hasta el año 75 estuvo siempre en manos de falangistas. Y por lo tanto, todo lo que fuera esa política social es achacable a la política de esos ministros falangistas. Hay quienes naturalmente prefieren frente a esto incurrir en las descalificaciones
en decir que eran traidores a la Falange, que naturalmente, en fin, traicionaron el ideal de José Antonio, que no eran falangistas de verdad. Es decir, bueno, yo sin embargo sostengo lo contrario, que esa obra política es digna de ser reivindicada. Y yo cuando hablo a un auditorio que no tenga nada que ver con nosotros, ¿verdad?, y lo cuento al revés, y les explico qué cosas se hicieron, que tengan validez durante todo el tiempo, ese auditorio lo reconoce como positivo. Por lo tanto, la reivindicación, insisto, de ese tipo de obra o de política social creo que es importante. Y la obra y la política social se encarna siempre en personas, no es algo etéreo, tiene que haber la decisión. Es decir, no existe política sin personas que la encarnen y la saquen adelante. Y hay tres personas, a mi juicio, que son fundamentales para entender esta política social, que son Pilar Primo de Rivera, José Antonio Girón de Velasco y José Luis de Arresi. Y como yo, pues soy hasta políticamente incorrecto con los míos, pues naturalmente me he empeñado en reivindicar a estas figuras y a los combatientes en el futuro más inmediato falangistas en el Ejército Nacional. Hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que se olvidan, es que la Falange no ganó la guerra y que era un partido muy pequeño cuando se inició la guerra y que sus dirigentes fueron asesinados y que gran parte de lo que era el núcleo importante, donde más base había estado en la zona republicana, donde también fueron asesinados, y que curiosamente, sin embargo, lograron movilizar pues, a 250.000 combatientes, que se dice pronto, ¿verdad? Los republicanos jamás movilizaron eso ni en la mejor de sus ocasiones, y que esos combatientes ganaron algo importante para la Falange, y es la posibilidad de ocupar un lugar dentro del nuevo Estado. No hubiera sido por esos combatientes, si hubiera sido el grupo pequeñito, pues naturalmente cuando se está configurando el nuevo Estado no hubieran tenido la posibilidad que se les ofreció. Y esto es importante. En segundo lugar, porque no ganaron la guerra solo, sino que la ganaron con más grupos, cosa que también se suele olvidar. Y que por lo tanto, a partir de ahí, lo que fue el régimen de Franco, que en el fondo son una serie de gobiernos de coalición, en el cual pues, depende de la situación internacional, de la situación política, del peso que cada uno tenga, pues tengan, en fin, tienen más predominio o menos que otro. Por lo tanto, a partir de ahí se desarrolló una lucha política, porque en el régimen de Franco, y en el libro también se explica, hubo una importante lucha política. Eso no era el régimen monolítico de un señor que estaba en el Pardo, se levantaba por la mañana y decía esto. No, había una larga lucha política. Yo les invitaría a ustedes a que se lean los diarios de sesiones de Cortes o del Consejo Nacional del Movimiento y verán ustedes que naturalmente cuando había que hacer una ley, léase el Fuero de los Españoles, los debates eran muy largos. Las leyes no las escribió nunca Franco, no se dedicaba a esas cosas. Y esto es importante porque se notan muy bien las diversas tendencias. Y en el libro, que está estructurado en capítulos, en los capítulos de la política que yo quería presentar, porque es un libro que yo llamo insuficiente, y ahora se me enfada el editor. Insuficiente porque por lo menos le faltan 200 páginas, ¿verdad? Y en segundo lugar porque cada uno de los capítulos que lo vertebran, pues podría ser un libro en sí mismo, por las cosas que trata. Están tratadas de la forma más sintética posible, eliminando los adjetivos e intentando, en fin, dar mucha información, y hay muchas cosas que solo quedan apuntadas, ¿verdad? Por lo tanto, bien merecerían un desarrollo, pero esto era, fiel a la idea, una síntesis, es decir, presentar, y no a los convencidos, porque no está redactado así, sino a los no convencidos, a los que nada saben, qué fue esa política social. Porque hay que tener en cuenta que si hay un elemento positivo, indiscutiblemente positivo, del régimen de Franco, fue precisamente lo que algunos llamamos el franquismo social o la política social del régimen. Y esto es importante subrayarlo porque precisamente es la que menos se han dedicado los historiadores. Han preferido no entrar en esa cuestión, pese a que el derecho laboral español prácticamente aparece con el Fuero de los Españoles y se desarrolla después de guerra, ¿verdad? Han preferido no entrar en esa cuestión porque naturalmente al final tienen que estar haciendo cosas que les parecen loas positivas, y como eso está muy mal visto, pues mejor lo quitamos. Y porque además las comparaciones son siempre odiosas. Y claro, cuando existen
unas políticas de subvenciones, ayudas, derechos, prestaciones, etcétera, y fueron quitadas por el Partido Socialista Obrero Español cuando llegó al poder en los años 80, pues naturalmente se a ese tipo de comparaciones. Por lo tanto, hay algo también interesante, y es que, a mi juicio, que Franco, en ese juego de equilibrio de poderes entre los grupos políticos, como he dicho antes, confió esas áreas siempre a los falangistas. Nunca la apartó de ahí. Serían mejores o peores políticos, eso es aparte, ¿verdad? Pero el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Vivienda, del Ministerio de Trabajo dependía el sindicato, dependía la obra de la vivienda, inicialmente, dependían los seguros sociales, es decir, todo ese conglomerado que conforma la política social, eliminando la cuestión educativa, va a estar siempre en manos de estos falangistas. Y claro, es que además, tanto Girón como Arrese fueron, y ellos mismos lo dicen, amigos personales del propio Franco, y actuaron con una notable autonomía. Sí, ellos prácticamente no consultaban, no tenían que consultarle a Franco las decisiones, mucho menos Girón. Franco lo apoyaba siempre, hasta en decisiones desacertadas, ¿verdad? Y esto es importante porque era tal. Y claro, había que plantearse, ¿y eso por qué? ¿Por qué sucedió esa especie de decisión? Bueno, porque eso quizás es el rasgo diferenciador de este sector con el resto de los que habían ganado la guerra civil, que era la preocupación social. Y esto es algo que también estaba en el ADN de Franco. A fuerza de tanta basura que se ha ido escribiendo durante tantos años, pues Franco aparece siendo un señor sin ideología, un señor que no pensaba, un señor que era inculto, un señor que, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? Pero Franco era un señor que, en fin, había escrito mucho, o suficiente, no solamente desde el punto de vista militar, cuyos trabajos son prácticamente desconocidos, sino que antes de guerra pues ya había escrito una novela, era director de la revista de tropas coloniales, hizo libros famosos sobre la masonería, pero se pasó la vida dando discursos. Es decir, hay 9 tomos de discursos de Franco. Y digo yo que en esos discursos algo diría el hombre, ¿verdad? Y el hombre lo que decía era cuál era su programa. Franco nunca engañó a nadie. Él dijo que él lo quería hacer, que es lo que quería hacer desde el primer momento. Y en esos discursos, una profesora amiga mía que ha leído el libro me ha dicho precisamente eso. Dice, lo que me ha asombrado, pues el libro analiza cuál era el discurso de Franco, el discurso genérico de política social, cuáles eran los discursos sociales, en el caso de Girón y de Arrese, y naturalmente si esos discursos se llevan a cabo o no se llevan a cabo, porque los políticos están acostumbrados a decir todo el discurso, pero lo importante es saber si eso se hace o no se hace, y eso es lo que yo le transmito al lector al final llega a la conclusión y dice, hombre, estos señores, ya lo hablo en plural, decían en el año 37 que iban a hacer tal cosa, y en el año 41 que iban a hacer tal otra, y la hace. Bueno, pues un contrasentido a veces porque los políticos normalmente no suelen hacer todo aquello que prometen. Y el Franco joven tuvo una enorme, en fin, preocupación social. En el prólogo que yo le agradezco es de un nieto de Franco, que era militar, dice Cristóbal, porque a mi abuelo que le pasaba también que había tenido, en fin, la influencia del haber estado al frente de tropas, y de tropas no de cuartel, sino de tropas de combate, que normalmente salían, en la historia antes de la guerra civil, pues los soldados que iban a África pues eran los más desfavorecidos, el que no podía pagarse, ¿verdad? Los que se lo podían pagar no derramaban su sangre. Y naturalmente esa cuestión es conocida muy bien a ese tipo de soldados, y cuando estuvo en Asturias destinado en el año 17, pues luego que volverá a la zona minera, pues decía aquello que a Álvaro le gusta mucho cuando lo digo, de que cuando dice, bueno, fui un domingo, y claro, los mineros pues iban arreglados porque era el día del domingo, dice, pero a mí eso me parecían un poco falso, ¿verdad? A mí cuando me parecían verdaderos españoles, cuando salían tiznados de la mila, en fin, este tipo de figuras retóricas que son muy propias de la época, pero que revelan muy bien al personaje. Y además porque frecuentaba una cosa que se llamaba el socialismo de cátedra, que eran unas tertulias que había en Oviedo que hablaban de estas cosas, porque el socialismo antes de ser de los socialistas existía, ¿verdad? Luego está la degeneración del socialismo que ahora ha llegado al poder, pero antes existía otro tipo de socialismo, que es el que había que de alguna manera reivindicar. Y Franco le gustaba mucho utilizar esa frase de que, en fin, no pueden amar a la patria los que si la sienten más que como madre, como madrastra. Que si ustedes, en fin, pues recuerdan, hay una frase de José Antonio similar y otra de Ramiro de Ledesma que es absolutamente igual. Quiere decir que en ese sentido había cierta unidad de
de criterio. Y por eso va a confiar, es decir, la política social, porque en el primer momento, cuando él hace el manifiesto en Las Palmas, hay una parte importante, hay una diferencia importante entre lo que él dice allí y lo que dice el general Mola, por ejemplo. Es decir, él dice, se ocupa de una parte de cada cuestión social y dice, nosotros no venimos, en fin, a quitar ninguna de las ventajas que se hayan obtenido, sino que venimos a defenderlas y ampliarlas. Es decir, que eso estaba en su mente. Hay una frase de Arrese, que Arrese decía, no, aquí se equivocan, nosotros no hacemos esto por conveniencia, nuestra política social, la hacemos por conciencia. Y eso un poco es la mentalidad que tiene. Y lo curioso es que estas personas que se pueden hacer esto no saben cómo lo van a hacer. Tenían un conjunto de frases, esas que repetimos una y otra vez, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace luego eso? ¿Cómo se lleva a la práctica? Y tampoco podían mirar en muchos sitios, porque lo que llamamos seguridad social, pues en Inglaterra, que era el lugar donde estaban planteándoselo, estaban en el debate en 1940 y algo. Por lo tanto, había que improvisar mucho. Y hay una cosa curiosa, es decir, no tienen miedo, yo lo voy contando en el libro con ejemplos, no tienen miedo a equivocarse, hacen una ley, la ponen en práctica, no funciona, porque estaban improvisando, pues la quitan los 2 meses y la mejoran, sin ningún tipo de problema, No, además, había una rapidez importante, hay una cosa que ellos aportan, que es la concepción dinámica de la ley. Es decir, que la ley no es algo estático, sino que va variando para mejorarse. Y esto creo que es algo importante que se ve. No son políticos estáticos que han hecho una cosa, me estoy refiriendo al área social, han hecho una cosa y ahora la mueven. No. La van modificando una y otra vez, se pasan la vida modificando las leyes para mejorarlas, nunca para empeorarlas, nunca para recortarlas. Esto sería una de las cosas también importantes. Y ellos asumían, igual que está en los discursos de Franco, que la situación española es una situación de injusticia social. Pero no era injusticia social, ¿verdad?, por el capitalismo industrial y financiero que en España tenía, si no había casi industria, punto primero, ya tenía una influencia relativa, sino más bien porque era la miseria heredada de lo que había sido pues, el siglo XVII, XVIII, XIX español, todo lo que había sido, en fin, el latrocinio, el robo durante las desamortizaciones, todas estas cosas. Es decir, la España de 1936, cuando a veces la España de la España pobre, que era la que se refería muchas veces Franco, pues era la España que vivía en casas que no tenían agua, ni luz, ni suelo, que solo tenían una habitación, que estaban construidas de barro. Hay una serie de discursos de guerra en el cual insiste una y otra vez en que naturalmente es lo que viene a hacer que las casas de los campesinos, pues, a ver, es que el 50% de la población era campesina, ¿verdad? Pues naturalmente tienen que ser casas luminosas, no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Bueno, pues esto son cosas que ahora, si no las explicas, pues la gente no las entiende. No se pueden hacer comparaciones como a veces se hacen sobre, en fin, lo de que se ha producido después, cómo vivimos hoy, cómo se vivía antes, sino que hay que comparar como lo que estaba la situación en 1936 y cuál era finalmente en 1975. Y dentro de esa política social hay la aportación falangista teórica es fundamental, es decir, no hay ninguna de las normativas de política social que no haya sido implementada por un falangista, empezando por el Foro del Trabajo. Pero es que antes de hacer el Foro del Trabajo, por poner un ejemplo, ya se había puesto en marcha una de las cosas que a mí siempre me gusta contar, que me parece muy significativa, la ley de subsidios familiares, que la habían hecho en Mallorca un falangista y un cura. Y naturalmente aquello que era dar a los necesitados, a las familias con menos recursos, un subsidio en función del número de hijos, aparte de lo que cobraran el salario de la época, pues tenían un subsidio en función del número de hijos. Se pone en Mallorca. Entonces vienen el falangista y el cura de España y lo ponen también en Salamanca, en 2 o 3 provincias. Entonces se van a ver a Franco. Y naturalmente Franco dice, pues estupendo, y lo pone en marcha, ¿verdad? Ese es el origen, por ejemplo, de la ley de las prestaciones familiares, que luego se llaman los famosos puntos, en fin, los derechos, etc. Claro, cuando tú le cuentas a alguien, a un chico joven de la actualidad, mira usted, es que cuando hay algo importante, y es que todo esto que llaman subsidios, mal llamados subsidios, porque no son subsidios, y los críticos suelen utilizar el término, o sea, no es que era un subsidio, es una obra de caridad, no, perdone, no, es que es un problema de gramática, es decir, no, eran derechos, ¿verdad? Son derechos, porque cada ley que se hace se convierte en un derecho, y durante todo el régimen el derecho no desaparece, el subsidio
es un derecho, que se convierte al final en una prestación, porque ya le cambian el título con la ley del 63, pero es un derecho. Y la ley de subsidios familiares lo que viene a establecer es una ayuda. Y es curioso, claro, cuando yo le cuento a un chico joven, pues mira, resultaba que si cuando uno iba a casarse, al principio daban un préstamo de nucialidad en los años 40, 42. Por cierto, tengo que recordar que un falangista, vieja guardia, su jefe provincial del movimiento, no sé cuántas condecoraciones, va a casarse, se ha ido a la División Azul y vuelve, va a casarse en el año 43. Y naturalmente no tiene dinero. Y esto es una cosa curiosa, es decir, porque claro, no cobraba, cobraban su sueldo, pero nada. Y naturalmente tiene que pedir el préstamo de nucialidad para poder casarse, lo cual es un detalle que a veces se olvida, ¿no? Que muchas de estas personas, la inmensa mayoría de los que van a trabajar, porque además de Girón, Arrese y demás, por debajo había miles, por no hablar de los que trabajaban en la sección familiar, que esas sí que lo hacían gratis y amores, no cobraban, ¿verdad? Y esto es importante subrayarlo. Pues te daban un préstamo, pero luego el préstamo si tenía al 1%, pero claro, si tenías un niño te quitaban el 25%, y si tenías dos pues te quitaban el 50%, y si tres pues el 75%, al final no pagabas, porque lo normal en la época era tener 3 o 4 hijos, ¿verdad? Bueno, y luego dijeron, no, pero esta si no, mejor lo transformamos en una prestación, ya no hay préstamo, sino que en el año 62 pues te daban 2.500 pesetas, que es más que lo que se cobraba en un mes. Bueno, si la mujer no trabajaba te daban otras 5.000 pesetas, bueno. Tenía un niño, te daban otras 2.500, o sea que el cheque bebé en realidad lo inventó un señor que se llamaba Don Francisco Franco. Bueno, lo aplicó un señor que se llamaba Don Francisco Franco, ¿no? Antes que Zapatero. Bueno, estos subsidios los quitó Felipe González cuando llegó al poder, porque decía que eran machistas, denigraban a la mujer. Sí, bueno, estas cosas. Yo no sé si algún jurista hoy, aprovecho, ¿verdad? Pues podría plantear que deberían cobrar las que estuvieron cobrando por el subsidio en la parte, porque había una parte de subsidio, si la mujer no trabajaba, se le daba un subsidio al marido, un plus al marido porque la mujer no trabajaba, estaba en la casa. Pues eso se puede considerar un salario del Estado y por lo tanto tendrían derecho a pensión. O sea que si nos ponemos muy así, lo mismo alguien se lleva un disgusto. No sé si contárselo a alguna feminista, etcétera, ¿verdad? Bueno, esto de los subsidios. Claro, uno se queda pensando, y dice, ¿y ahora qué me da? Pues ahora no te dan nada, ¿verdad? Es que por poner tonterías, no son tonterías, pero son importantes, ustedes saben lo de las famosas cestas de Navidad. Las cestas de Navidad fueron también un invento prácticamente, se hicieron casi obligatorias en el franquismo porque aquellos de, bueno, se le ocurrió teóricamente a Reyes, ¿no? La participación del trabajador en los beneficios de la empresa, que de alguna manera había que establecer las pagas de todas estas cosas que han desaparecido en la práctica real, ¿verdad? Pero entonces eran obligatorias, pero a ver cómo se hacía aquello, ¿verdad? Entonces las empresas, pues naturalmente se las ingeniaban, ¿verdad? Y una de las cosas era, pues la famosa cesta de Navidad. Saben ustedes que hace recientemente un tribunal pues ha dictaminado a los trabajadores que han reclamado su cesta, y claro, como un derecho adquirido, bueno, también viene la cesta de Navidad del régimen de Franco. Pero es que en plena guerra a esto se le ocurre, bueno, pero claro, que los pobres trabajadores, pues no se han visto ustedes películas de estas de la primera industrialización en España, de la edad de plata que dicen en la época de la restauración, donde los obreros pues comen en medio de los telares con una marmita de barro y tal. Eso no podía ser, ¿verdad? Y entonces se le ocurre, pues a Girón aquello de yo hago realidades y no promesas, no digo, no, es que cuando ganemos no sé qué vamos a hacer. No, esto, pues se le ocurre que hay que poner comedores con cocina, y obligan a las empresas a ponerlos por decreto, y la que no multa, ¿verdad? O se ponen los economatos de una manera. Es decir, los historiadores que suelen escribir todas estas cosas dicen, no, es que eran dádivas generosas. No, miren ustedes, resulta que al final tenían eso que ahora llaman el salario social. Y pues el salario social era muy amplio para los trabajadores en España, porque insisto, estaban todos estos elementos que se van incorporando. Todo esto lo digo así, pero todo esto es obra de Girón de Velasco, ¿verdad? Cuando algunos dicen que no hizo ninguna revolución, en fin, a mí me gustaría verlo a algunos de ministros de trabajo en una coyuntura del no sé cuántos %, rodeado por, en fin, el cerco internacional, los ministros naturalmente más liberales diciendo no, esto no puede ser porque se va a hundir la economía, ¿no? O sea que no era tan fácil, y estas cosas pues las cuento un poco anecdóticas porque tienen su importancia de lo que van haciendo. Y luego a Girón se le ocurrió aquello de decir, bueno,
es que lo que yo quiero, la auténtica revolución, decía Girón, es aquella que hace que los hombres puedan nacer iguales, vivir iguales, tener las mismas oportunidades, tener cubiertas las necesidades físicas y morir iguales. Y esa era su política, esa era su revolución, y la hizo, ¿no? Esa es la creación de la seguridad social. Y cuando se enfrentó al problema sindical, pues dijo, miren ustedes, es que hay que elevar el nivel. Franco estaba muy empeñado en su discurso en aquello de elevar el nivel de los españoles y todas estas cosas. Bueno, Girón se empeñó en elevar el nivel de los obreros, porque claro, todo esto que estoy diciendo se hacía para los obreros. Es que era un régimen socialista, ¿verdad? Digamos, porque ustedes, no, es que esto no era para todos los españoles. Es decir, cuando dicen Felipe González universalizó, sí, universalizó, pero por arriba, porque los de por abajo estaban todos cubiertos. Es decir, los 28 millones que había cubiertos por la seguridad social y todo tipo de prestaciones son los de abajo. Los de arriba son los que no estaban cubiertos por la seguridad social, porque entendían que tenían dinero para pagarlo. Esto es una cosa a subrayar. Es decir, cuando esta política se pone en marcha por los políticos falangistas, empiezan por los que no tienen, no por los que tienen. Empiezan por los trabajadores, y empiezan por los trabajadores de rentas más bajas. No hacen esto de le subimos a todo el mundo el 1%, claro, pues que el 1% no es lo mismo si uno gana 100.000 euros que si gana 1.000. No, empezaban siempre por la parte más baja, porque además siempre son progresivos. Y cuando han cubierto, pues se meten con el enorme problema de los campesinos, porque eso no estaba censado, y naturalmente. Y luego, una cosa que Franco tenía mucha manía, que era lo de la gente del mar, porque luego era gallego, pues cada vez que llegaba con el barco a un sitio, se iba a... Estas cosas la gente no las sabe, pues se iba, se bajaba, se iba a ver ahí a la cofradía de pescadores, no necesitaba llevar ni la Guardia Mora ni nada de eso para que lo protegiera, naturalmente, a preguntarles qué les faltaba, no sé qué. Había unas obreras, pues necesitaríamos, había un alcalde de un pueblo de Galicia que dice, pues necesitamos una grúa para descargar el pescado. No se preocupen, lleva una libretica de papeles negros y blancos, ahora me estoy poniendo a geógrafo de Franco, ¿verdad? Una libretica con negra y aportaba ahí, pues tal sitio resulta que no sé qué. Pues en esa libretica apuntó un día, pues aquí hay unos terrenos a la salida de Madrid que no estarían mal para construir algo para el esparcimiento de los trabajadores. Parque sindical. Que el parque sindical, famoso, que tenía un carrillón que tocaba las notas del Cara del Sol, ¿verdad? Una cosa inmensa que naturalmente echa para los trabajadores. Bueno, pues este tipo de política es la que yo me refería, la de las realidades de lo que uno necesita para ponerse en marcha. Claro, ideológicamente, ¿dónde aparece esto? Pues en el año 38 el origen está en el Fuero del Trabajo, que ahora se han cumplido el 80 aniversario del Fuero del Trabajo sin la mayor reivindicación, por otra parte. Bueno, sí, ha habido reivindicaciones, pero ¿sabéis quién las ha hecho? No la han hecho no, me fastidia, pero Manolo sé que me perdona por decirlo así. No la han hecho los falangistas, y sabe a lo que me refiero, sino lo han hecho economistas liberales a la inversa. En el 37 Franco se empeña en que hay que hacer una carta social, que es como le llaman al principio. Y les dice que se pongan de acuerdo para hacerla, porque no se dedica a esa cosa. No hay manera de ponerse de acuerdo. Todo es un problemilla que parece que se ha heredado siempre, ¿verdad? Bueno, al final la tranca y la arranca sale, por eso tiene una redacción un poco extraña que tiene el Fuero del Trabajo, que es una carta de derechos. Una carta de derechos sociales. Lo primero que se hace es una carta de derechos sociales, que va más allá de, a veces se dice, es igual que la carta del derecho de laboro de Mussolini. No, va más allá de la carta del laboro de Mussolini. Sí, hay unas partes que son iguales porque son las reivindicaciones típicas de la época. Las vacaciones pagadas, la jornada laboral, todo esto eran reivindicaciones típicas de la época, las hacía Mussolini, las hacía uno de izquierda, quiero decir, otra cosa es que luego se llevaron a cabo, que era lo importante, ¿verdad? Pero no, van más allá, el Fuero del Trabajo tiene mayor enjundia, es más largo además, y además tiene dos elementos capitales, es decir, define dos elementos, dos espacios de derecho social, la familia y el mundo del trabajo, ¿no? Y además, tal como establece la ley, es de obligado cumplimiento, es al Estado al que corresponde llevarlo a cabo, por lo tanto es un elemento fundamental, y a partir de ahí va a nacer el derecho laboral en España. Sí, por lo tanto, al principio, claro, el cuerpo de inspección, etcétera, de magistratura estaba influido por la enseñanza anterior, pero cuando los estudios de derecho laboral sobre la base del Fuero del Trabajo se desarrollan, pues todas las magistraturas que llegan a partir de los años 50 son gente que comparte los principios del Fuero del Trabajo y naturalmente los aplica, y todo el mundo sabe que existe la
leyenda urbana de que cuando en los años 60 un trabajador presentaba ante magistratura contra una empresa por un despido improcedente, casi siempre fallaban a favor del trabajador, como era lógico, ¿no? Y naturalmente, pues esto, el foro del trabajo es importante porque había una serie de elementos, y yo a lo largo del libro explico esos elementos y digo cómo se llevaron a la práctica. Hay algunos que se cambiaron, porque el foro del trabajo no establecía o no era partidario del desarrollo de los convenios colectivos, la negociación de convenios, pero fue un elemento que Girón cambió. Eso fue obra de Girón. Dijo, bueno, vamos a ver cómo yo cambio la cosa. Como el Estado fija, en fin, los salarios, no sé qué, no sé cuánto, ya que en la legislación general voy a inventarme lo de las reglamentaciones. Las reglamentaciones, cualquier experto en derecho sabe que son unos pequeños códigos, casi códigos de justicia, ¿verdad?, laborales determinados a cada una de las empresas, que lo regulan prácticamente todo, casi siempre en beneficio del trabajador. Y luego más adelante, por la idea de darle una fuerza a la organización sindical, ustedes lo explican en el libro y es complicado, pues decide que hay que impulsar esto de los convenios colectivos, porque los convenios colectivos sirven para, sobre las reglamentaciones, obtener mayores beneficios, de tal manera que si, por ejemplo, a finales de los 50 las semanas de vacaciones pagadas eran 2, en los convenios colectivos, según los reglamentos, en los convenios colectivos que se analizaban con presencia de los enlaces sindicales y demás, se ampliaba, se podían ampliar. Bueno, luego hay quien dice que cuando llegaron los años 60 y esto de las 70 y esto de las comisiones obreras, los empresarios querían negociar siempre con comisiones obreras y no con los sindicalistas del régimen, porque naturalmente, en fin, los de comisiones obreras pues luchaban más por el trabajador. Mentira, lo que pasa es que los representantes de la organización sindical tenían que ajustarse a lo que estaba establecido en la ley de protección, y por lo tanto no podían pactar un convenio por debajo de lo que estaba establecido, porque desde el año 38, desde el Foro del Trabajo, hay una cosa que se llama la irrenunciabilidad al derecho establecida, que es una de las cosas importantes, el reaseguro que establece. Es decir, aunque tú vayas a magistratura y hayas pactado por debajo, mira, tú vas a renunciar a las vacaciones, ya no sé qué, no sé cuántas, como está en el derecho, no podían hacerlo porque era la irrenunciabilidad del derecho. Además, ningún pacto es lícito, decía. Claro, y por lo tanto, al ser irrenunciable el derecho, esto es una figura jurídica de protección del trabajador, que es una señora que ha hecho un trabajo sobre esto, que no sabe cómo es capaz, cómo decir, mire, no es capaz de decir que eso no era positivo. Dice, bueno, esto al final es una medida paternalista, que es esa cosa que uno siempre se inventa cuando no sabe qué decir. ¿Verdad? Es paternalista porque el Estado naturalmente decide que esto es así. No, pues eso es paternalismo, porque no se ha logrado en la lucha sindical y no sé qué, no sé cuánta. Bueno, eso es una tontería de carácter supino, ¿verdad? Bueno, pues estas políticas es de nada que se sacan adelante. Y luego había otra cosa fundamental que el Foro del Trabajo establecía y que lo dejaba muy claro, ¿verdad?, que era el hogar. Es decir, y ahí entra el teórico, que es Arrese, y Arrese decía, el hogar es la fundamentación de la patria, y por lo tanto nosotros tenemos que crear hogares para familias, hogares cristianos, hogares alegres, que fundamenten la patria. Y Arrese es el que cambia la decisión del modelo de vivienda en España. Porque inicialmente, porque era lo tradicional en España, se opta por un modelo de construir casas con todas las normativas. Hay un interesante urbanismo falangista que, en fin, como tantas cosas, han preferido no reivindicarlo, que tiene mucho de reivindicar, ¿verdad? Por cierto, que Arrese se dedicó a darse una vueltecita por Europa esa que nos odiaba en los años 60, que no fue recibido, hasta que dieron la Legión Francesa, para explicar cómo era el urbanismo falangista que querían desarrollar en el nuevo modelo de ciudad. Bueno, pues esto son cosas que, en fin, y los famosos pueblos de colonización que están construidos de acuerdo con el modelo urbanístico de la falangista, ¿no?, el modelo de vida que se quería hacer, pues tuvieron premios internacionales, cosas que se suele ocultar, de arquitectura. Hasta Niemeyer lo alabó, es decir, que no cualquiera, ¿verdad? Bueno, pues también esto se suele ocultar. Bueno, pues Arrese es el que cambia la idea primera, que fue la del alquiler, porque era lo que existía en ese momento, cuando él llega al Ministerio de la Vivienda, y decir aquello famoso de no queremos proletarios, queremos propietarios, ¿verdad? Hacer la política, que luego él, naturalmente, le cercan económicamente y al final tiene que abandonar el gobierno,
pero eso queda, el virus está inoculado, y en los años 60 se produce la gran transformación que ha hecho que seamos el país con mayor número de viviendas propias o por hogar, en fin, esas que gracias a Franco y a Rese, pues los españoles somos ricos, porque como ha dicho el señor Montoro, ¿no? Que todos los pensionistas son ricos porque tienen una vivienda en propiedad. Bueno, en fin, no el chalecito de Pablo y Irene, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, esa política de la vivienda, que es una de las cosas más alabadas, porque fíjense, es que hasta pensaron en una cosa, dice, bueno, tenemos que construir viviendas. Hay viviendas que se llamaban viviendas crecederas, las que eran de alquiler se cambiaban cuando uno tenía más hijos. El gran debate era, ya se van a reír, bueno, ya estamos en los años 60, a verse, hay que, en fin, discutir los tamaños de la vivienda, ajustar los presupuestos. Dice, claro, pero para una familia numerosa, hombre, será bastante con 150 metros cuadrados. El debate era cuántos metros, 150 metros cuadrados, están ahí, ¿no? Bueno, esto es el tipo de debate. Bueno, pero cuando se les ocurre, además hacen trampa, ¿eh? Claro, aquí van de pillo a pillo. La ley establecía un mínimo, 40 metros, no sé qué, pero ellos establecían después, en la ley de Girón, de viviendas que yo explico, y quiénes fueron los colaboradores, porque unos falangistas que llevan esa política y dicen, sí, tiene tantos metros, pero ustedes tienen que ponerme 3 dormitorios, que tienen que medir tanto, que tienen que caber 2 camas. Bueno, pueden hacer esto que está ahora tan de moda, una cocina, salón abierto, ya estaba entonces, ¿verdad? No una moda, existían este tipo de casas, un lavadero, un no sé qué, total, que al final los metros al constructor no le salían ni por equivocación. Como no había constructores, pues al final tienen que construir ellos, que es lo que hacen, ¿verdad? Bueno, hoy son unas casas, algunas de estas, que no quieren derribar, naturalmente solo quitarle las placas, sobre todo las más antiguas, que son muy grandes, ¿verdad? Pues se han convertido, es que miro la cámara ahí, en barrios para rojiprogres. Porque claro, muy bonito, son casas que tienen 100 y pico metros, están en el centro de las ciudades, las tiran, les techo altos, las ponen en loft, ¿verdad? Y ya sin irse al chalet, pero vamos, también existen ahí. Bueno, pues dicen, y claro, y la gente que, hay gente que son viviendas sociales y que naturalmente solo son, porque las viviendas tenían, los metros dependían de la familia que las habitaba. Dice, claro, pues nos salen más pequeñas, y entonces dijeron, no, esto hay que solucionarlo, decía Rese, vamos a hacer muebles adecuados a esas viviendas. No podemos poner muebles gigantes en viviendas más pequeñas. Y la sección femenina se encargó de esa cuestión. Es decir, daban un crédito, le daban los muebles, créditos, no sé qué, no sé cuántas, para que la vivienda quedara adaptada. Sí. Y ahí se inventó el armario empotrado. Claro, ustedes imagínense el salto importantísimo. Yo me gustaría ver a unos políticos de estos de ahora, y algunos de los que dicen que eso no fue una revolución, que de pronto en 10 años 4 millones de españoles se cambian de vivienda. Salen del campo y llegan a las ciudades. Y hay que construir casas. Pero claro, vamos a hacer una comisión, hacemos el plan urbanístico, primero hacemos las calles, por supuesto que tengan todos los servicios y luego las construimos, mientras duermen en la calle. Porque eso es lo que dicen, en estas cosas de los libros de lo positivo y lo negativo, dicen el urbanismo no sé qué, las calles... No, primero hacemos las casas, que era lo que hacía falta, y después ya veremos cómo urbanizamos, ¿verdad? Después le pondremos la calle. Estas cosas son importantes. Me gustaría verlos que de pronto 4 millones de españoles se les cambiaran de sitio a ver qué hacían. Si no son capaces de construir sin hacer un chanchullo, unas casitas de nada. Bueno, pues esto se hizo, y lo hicieron una política falangista que es de Arrese. Hoy Arrese está, en fin, cualquier economista de estos que sale por la tele, uno se me enfada mucho, por cierto. Bueno, entonces sale por la tele, lo primero que dice es que esto es que es una herencia del franquismo negativa, en fin, que los españoles quieran ser dueños. ¿Pero usted qué dice? Bueno, pues esto es muy típico. Hay una parte que yo quería reivindicar, a Álvaro además le gustó mucho, pues como no sabía lo que estaba escribiendo, pues tenía que gustar, no queda más remedio, que es la de la sección femenina. Porque yo creo que es una de las más maltratadas dentro del falangismo, que me la han maltratado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, porque hay esa visión, y lo peor es que lo dicen algunos también, que son próximos de los nuestros, ¿verdad? De que se dedicaban pues al folclore, al libro de cocina, a tener a la mujer en su casa, a dar de comer, lo de los macarrones, ¿no? A dar macarrones, ahora también critican lo de los macarrones, por cierto, no es nada nuevo, ¿verdad? A dar de comer, sí, daban a 1 millón de personas, se dice pronto, y lo daban gratis. En los años duros de la posguerra, en el año 42 y el 41,
daban 1 millón de comidas. Se dice pronto, ¿verdad? Bueno, y porque la sección femenina tiene como 3 periodos importantes a mi juicio. El primero, el de las realidades y no las promesas, el de la posguerra. ¿Qué iban a hacer? ¿Hacer predicar no sé qué revolución o hacer lo que hicieron? Que era irse a despiojar niños, a luchar contra la mortalidad infantil, que en España era terrible, contra la mortalidad de las mujeres, que era terrible, a enseñar a leer y a escribir a las mujeres del campo, que el 40% vivía en el campo, pero el campo, y no tenían ningún tipo de cultura, y las casas eran lo que eran, sin ningún tipo de higiene. O sea, cuando dicen, no, es que enseñaban hogar, sí, claro, porque luego, en fin, estuvo, que aquella asignatura se quedó, pero en los años 40 era necesario. Y además les enseñaban a algún tipo de oficio que pudiera aportar renta a los campesinos, porque esa era la España de esa época a la que había que operar. Y si iban con unos cachivaches, que habría que verlos, una furgoneta, que eran las cátedras ambulantes, y se iban meses a lugares perdidos. No eran los niños, los niños bien de la República, que hacían mediciones pedagógicas en verano para ir a representar obritas de teatro en no sé qué sitio, no. Estas se agarraban su cochecito y se iban allí. Y había unas señoritas que eran las visitadoras, en los años 40. Y es curioso porque Franco guardó los informes. Es curioso también saber los documentos que Franco guardaba, porque eran los que le daban interés. Pues guardaba los informes de las visitadoras. ¿Y qué hacía una visitadora? Pues era una señorita, en el año 40 no estaba muy mal visto, que se iba a un pueblo, o dos, y llegaban allí, y se dedicaban a revisar si se cumplían las normas sanitarias, las vacunaciones, no sé qué, a llevar a la gente al dispensario, a presentarse al alcalde. Es decir, hay algún título. Llegó uno a un pueblo, ahí se cuenta, a 40, y se lo encontró que era un desastre. Se fue a ver al alcalde. Oye, mira, esto hay que pintar, hay que escalar todas las casas porque esto es una medida antihigiénica. Y además tiene a los niños aquí con sarcoma, en fin, y no los atiendes. Y los voy a llevar al dispensario y los vas a pagar tú. Es decir, hacía una labor de hacer informes que luego eran remitidos, algunos llegaban a la mesa de Franco. O sea, que no le arriendo la ganancia al alcalde cuando a Franco le llegara el informe. Pero quiero decir que toda esta labor inmensa que hicieron en los años 40 no se ha reconocido y se ha ocultado, ¿verdad? Que había que dar de comer y de vestir, y se encargaban naturalmente pues de solucionar los problemas de los matrimonios y de cómo casarse, y si hacía que hacer llevar trajes de boda los llevaban, y se encargaban de que tuvieran vestidos de comunión y que hubiera fiesta. Todas estas cosas que pueden parecer tontas, tuvieron una enorme trascendencia en los años 40. En los años 50 la sección femenina ya es un ejemplo importante, porque la jefa de la sección femenina siempre fue la misma, y el equipo dirigente de la sección femenina siempre fue el mismo. En los años 50, en contra de lo que se dice, la cosa había cambiado, y la sección femenina empezó una campaña en defensa del trabajo de la mujer. Queremos trabajar, decían sus publicaciones. De hecho, en contra de lo que se dice, en 1975 nosotros teníamos el mismo porcentaje, un punto menos, de población femenina o empleada que Italia. Lo digo por estas cosas que dicen las feministas, ¿verdad? Habían 3 millones y pico de mujeres trabajando. Si ustedes ven los datos del libro, el libro tiene muchos cuadros, en fin, de estas cosas, pero uno ve la población que trabaja y verá que de pronto crece hasta 1975, y aunque tenemos más población, crece la población, tenemos menos gente trabajando prácticamente hasta el año 90 y algo. Algo pasó ahí, ¿verdad? La transición, ¿verdad? La transición tiene una parte negra y oscura, ¿no? Que fue el desastre económico. ¿Cuál es la clara? De la transición. Quiero decir que la otra la pinta bonita, esta es la... Celebro tu imaginación. Una parte negra. Bueno, pues se hizo reivindicativa. Y es curioso que le haya dado, que se lo merece, ¿verdad? Y no es una crítica. Todo el mundo reivindica, en fin, la labor de Mercedes Formica, pues luego fue un poco crítica, ¿verdad? Y hay que saltarla. Pero lo que hizo, lo hizo. Eso sí, lo hizo porque se fue a ver a Franco, ¿verdad? Y Franco le dijo, sí, esto, y claro, quitaron los artículos a una velocidad pasmosa. Pero la ley importante es la que hizo Pilar Primo de Rivera en el año 61, que es la que oculta, que es la Ley de Igualdad de Derechos Políticos, Laborales y de las Mujeres. Desde entonces no hay diferencia salarial. Ya sabes que eso de la brecha salarial es porque es una historia que han montado, pero era la misma. Y la labor que hizo Pilar Primo de Rivera, de que se iba, primero ganarlo en las Cortes, que era difícil porque había unas pocas diputadas, bueno, procuradoras en Cortes, todas falangistas naturalmente,
Primero ganar en las Cortes y después tenía que irse ministerio por ministerio que se iba a obligar a que se cumpliera la ley de igualdad. Bueno, pues estas cosas que están ahí en el libro. Y luego Pilar, al igual que en la organización sindical, se dan cuenta en los años 60 o mediados de los 60 de una cosa importante y no le hicieron caso, ¿verdad? Es que era necesario volver a la política de verdad. Y ella intentó una última jugada de movilizar a su sección femenina, que eso era una cosa que dirigía ella, ¿verdad?, para poder participar en las elecciones. Porque en la época de Franco había elecciones, ojo, ¿verdad? Y va a hacer, el libro se recoge, una campaña para intentar presentar miembros de la sección femenina, que naturalmente ideológicamente eran mucho más asentados, a las elecciones, a ayuntamientos, etcétera, consejeras nacionales, etcétera. Es algo que también intenta hacer o empieza a hacer la organización sindical en esa época. Dice, bueno, ahora sería la última batalla, una batalla perdida, la última perdida en los libros, no perdida, ¿verdad? La última batalla de los falangistas en los años 60, que quedaban refugiados en la sección femenina, porque siempre había sido una cuestión intocable, ¿verdad? Y en la organización sindical, que intentan dar la batalla política, de volver a recuperar espacios a través de lo que era la democracia orgánica, es decir, el sistema que existía en ese momento. Y naturalmente toda esta política, no quiero agarrarme más, porque si no me van a preguntar, yo hablo mucho, toda esta política tuvo una consecuencia fundamental, que es el cambio social en España. Es que la que hizo posible que nosotros pasáramos de ser una sociedad agraria. Luego hablo de la reforma agraria si me preguntan. De una sociedad agraria a una sociedad industrial y de servicios. Y pasar de una sociedad de enormes desigualdades sociales a una sociedad progresivamente cada vez más igualitaria. Una sociedad que tenía un 21% de clases medias antiguas, hay clases medias antiguas y clases medias modernas, o lo que llamamos contemporáneas, una sociedad que tenía sobre el 60% en 1975 de clase media. Y que tenía además, en la parte menos favorecida, un porcentaje muy alto que en el periodo siguiente pues iba a pasar a ser también clase media, porque el proletariado prácticamente estaba en extinción. Y porque además los españoles de esa época aprendieron algo que no había existido hasta 1950, y es que era la movilidad social, es decir, la posibilidad de progresar. Que eso no había existido antes, porque en esa generación que va de los 50 a los 70 se producen todos estos cambios, es decir, nos convertimos en una sociedad de consumo, una sociedad, en fin, moderna, etc. Y eso es una revolución, aunque algunos no lo quieran reconocer, porque una revolución es aquello que cambia las estructuras de un país. Y evidentemente, entre 1936 y 1975 se produjo eso que llamamos ahí la revolución silenciada. Silenciada porque fue una revolución tranquila, parece que no se producía, y silenciada después porque naturalmente hoy está sometida a la censura. Y yo no soy inocente cuando redacto un libro de esto, y hablo de otras cosas a lo mejor, porque también he querido dejar una lección para los nuestros, y es que cuando uno se lo lee, ¿verdad?, pues puede encontrar una parte de elementos de política social que deben conformar parte de nuestro discurso, que tienen ahí un ejemplo de cómo se hicieron, que hemos perdido, como ha dicho antes, está la famosa frase de Marcelino Camacho, una de un diputado de Podemos, cuando no era de Podemos, también explicando que la ley de relaciones laborales de 1976, que era la última de Franco, pues ya estaba hecha, por eso se aprobó después, pues naturalmente era la cota más alta alcanzada. Y recientemente uno de estos historiadores económicos, economistas modernos, el otro día salió por televisión, es curioso, porque este es de los, le llaman economistas pop, ¿verdad? Y coincide con una señora que fue ministra del PP, que acabó en el Fondo Monetario Internacional, y han dicho la misma cosa los dos. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues que los problemas que tenemos en la actualidad laborales, de no flexibilidad del mercado laboral, que es lo que impide nuestro crecimiento económico, menos mal que en el régimen de Franco no había flexibilidad laboral y crecimos al 7% durante 14 años seguidos, cosas más raras. Bueno, pues dicen, no, la culpa está en la legislación laboral de Franco y en el Foro del Trabajo. Y la otra dice, la del PP, no, es que esto está en que existía un régimen de hierro, lo llama así, el artículo lo publicó en Estados Unidos, no se tradujo nunca a España, cosa curiosa, ¿verdad? Existía un régimen de hierro que protegía a los trabajadores. Claro, como que el despido estaba en 60 días, el despido improcedente, hoy anda por los 33, con suerte, y el contrato famoso único que nos promete el señor Albert Rivera, y que luego lo pondrán todos, es de 8 días.
Claro, es la diferencia de un régimen dictatorial, ¿verdad? Paternalista a un régimen, en fin, que mira por el trabajador y demás. Bueno, pues con esto yo, que parece que si no hablo mucho, les doy las gracias por aguantarme y yo espero que esa lección... Lo malo es que este lo graba y luego lo pone, luego me buscarán, ¿eh? Pues yo en el turno de preguntas tengo el agradable defecto de colarme, entonces ya que dirijo la conferencia, me cuelo como me da la gana, soy un fascista, joder, ya está, no tengo por qué dar explicaciones. Te veo como Esteban de Bilbao en el vaso del Parlamento. Pasa una cosa, todo lo que has dicho, claro, eso cuando España se industrializa, cualquier sociedad que se industrializa es cuando trae las crisis sociales, las diferencias. En España fue todo lo contrario, porque la política social que tuvieron las grandes empresas del INI, como Antonio Suances, obligados a hacer viviendas para los trabajadores, colegios para los trabajadores, y ahí quita cualquier dificultad de ingresos. Claro, es que vamos a ver, hay dos tipos en el modelo industrial y económico hay dos tipos. Estaban las empresas libres, que estaban obligadas, y las empresas del Estado. Las empresas del Estado, que eran muchas, naturalmente estaban bajo... Ahí no había negociación, quiero decir, ahí era lo que explicaba Girón, que era el ministro de Trabajo, y naturalmente todos esos beneficios eran aplicados sin ningún tipo. Una de las cosas que se le reprochan al INI, ¿qué cosas le reprochan los economistas al INI? Es que naturalmente era antieconómico porque tenía todo este tipo de cosas para los trabajadores, pagaba sueldos más altos, ¿no? Uno lee esas cosas y se queda a cuadros. Y pues claro, antes he dicho, hay una cosa fundamental, que miren ustedes, Girón decía, el trabajador no solo trabaja, también tiene que culturizarse. Claro, las empresas tenían que tener orquestas, ahí tienen el número de orquestas, que no me acuerdo porque son tantas, orquestas, grupos de teatro, concursos, inventan el turismo este que llevan a la gente a ver monumentos, pues ya lo inventan en esa época, estaba educación y descanso, pero es que hasta había algo que eso fastidiaba mucho a las empresas, sobre todo en los años 40, se trabajaba antes, ¿no? La gente con 12 años o 14 estaba trabajando, ¿verdad? Pero si el joven estaba afiliado al Frente de Juventudes, la empresa tenía que darle 4 horas a la semana para ir al Frente de Juventudes. Y cuando llegaba el verano y se tenía que ir al campamento, la empresa tenía que darle pagado, natural, las del Estado no tenía ningún problema, claro, pagado los días para que se fuera al campamento del Frente de Juventudes. Ya ves quién era el empresario guapo que lo echaba, no está. Esto es como la famosa de Girón cuando puso las pagas, que son tantas cosas, la paga del 18 de julio. Y la mitad del ministro de gobierno no estaba de acuerdo. Pero ustedes se imaginan allí la reunión y Girón diciendo, como lo decía así, con esa voz que tenía él, así. Yo, excelencia, pienso que en honor a los caídos y a la lucha, en fin, gloriosa, que rescató a España, debemos poner una paga para los trabajadores de farmacia. Sí, Girón, me parece bien. Y todo lo demás pues se callaba. Claro, esto funcionaba así. Las famosas 2 pagas. 2 pagas que no tenían nada que ver con el salario, porque actualmente no existen. Bueno, los que somos de régimen antiguo todavía, actualmente no existe. Ahora es un bruto que te dividen en 14 o en 12, da igual. O sea que tú le estás haciendo un préstamo, voy a poner un poco socialista, oye, le estás haciendo un préstamo a la empresa, porque claro, si el dinero es tuyo y lo divides entre 14, en vez de dártelo todos los meses, lo guardan 6 meses, pues no, esto era aparte, era aparte y a cargo de la empresa. A cargo de la empresa. Que no cotizaba el trabajador. Al igual que los subsidios estaban establecidos en la empresa y eran aparte del salario, no formaban parte del salario, ¿no? Eran aparte de, claro, los puntos, los famosos puntos. A ver, el de la mano rota. Doy la enhorabuena a Francisco, tengo su libro desde el mes de marzo. Este es lo primero. Eres camisa vieja. Lo estoy acabando, enhorabuena por todo. Y comprarlo todo lo que puedas, porque es muy interesante y muy verídico, las 2 cosas. Y nada más que eso. Gracias. Bueno, no puedo decir otra cosa. Apoyamos la propuesta, lo compraremos. ¿Quién más? Por favor. A ver, yo nunca fui franquista ni nada, ¿no? Más, en mi familia había muchos republicanos y hasta anarquistas, ¿vale? Pero yo creo que no hace falta ser eso, ¿no? Simplemente hace falta tener una cierta edad, haber vivido ambas épocas, ¿no? Como en mi caso, para ver lo bueno de una época, lo bueno de la otra y lo bueno de la otra, ¿no? Efectivamente, es lo que yo le decía a una amiga mía, que ella dice que hoy día es más rica que
cuando vivíamos juntas en Barcelona, cuando vivíamos en Barcelona, que es cuando infancia, adolescencia, ¿no? Y yo le dije, hombre, más rica. A ver, no tienes piso en propiedad. Vives de alquiler y además que el alquiler sea bajo, porque tiene una pensión de 1000 y pico. ¿Vale? Tus padres, cuando vivías en Barcelona, tus padres compraron un piso, pagar en unos pocos años, no como ahora. Ahora una hipoteca baja pues te puede llevar a terminar de la hipoteca con 70, 80 años, ¿vale? Tenías piso, que sí, pues cuando pagando a plazos, en 10 o 12 años, finish. Comías casa, comías bien. Que no había teléfono de mano, claro, que eso no existía en ninguna parte. Ni teléfono móvil, ni tableta, ni ordenador, eso no existía ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Porque tenéis televisión, tenéis coches. Yo no veo que vivieras tan mal, ¿eh? ¿Ahora qué tienes? No tienes piso en propiedad, tienes que pedir alquiler y además que el alquiler sea bajo. ¿Qué tienes? ¿Porque tienes un ordenador? ¿Porque tienes una tableta? ¿Porque tienes un teléfono móvil? Eso es lo que más rica. No, es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, que no es mi diabetes, no se entiende. Sí, pero sí, no, lo ha dicho Pablo Iglesias. No, broma, lo dijo se le escapó en el Parlamento, como no sabe matemáticas, dijo eso de que, se pone en el Parlamento, le dijo, pues que se va, en fin, señor Rajoy, que vamos a ser los primeros en que nuestros hijos vivan peor que nuestros padres y nuestros abuelos. No, vaya. Claro, haga usted la cuenta que era donde vivían sus padres y sus abuelos, ¿no? Bueno, mejor que él, ¿no? Porque con el chalecito. Pero bueno, eso es una cosa que los falangistas lo llevamos diciendo, que somos la primera generación, hace 2, que vive peor que las anteriores. Eso lo sabemos todos. Yo creo que ahí se consiguió una cosa basándose en el espíritu de convivencia de la falange, de familia, municipio y sindicato. Lo que pasa es que no se hizo a bombo y platillo, se hizo a lo práctico. Entonces se dieron 3 seguridades a la persona. En la familia, que es el hogar, que podías comprarte un piso sin hipotecarte. El fuero que ha citado Paco tanto antes dice que el honor del trabajo era suficiente aval. O sea, que no te metían intereses. Y si quedabas en el paro, el Estado respondía por ti. Ahí tenías una seguridad. La otra seguridad en el trabajo, que era un empleo fijo, se entraba con 14 años de aprendiz y salía con director de planta de la Pegaso. Y la tercera seguridad, el municipio, las calles, que no había muchísima delincuencia. No teníamos que gastarnos dinero ni en puertas blindadas, ni en antirrobo, y no sé qué. Entonces, los salarios no son ni altos ni bajos por los números, sino en proporción por lo que necesites. Sin duda alguna, nos costará trabajo o no, posiblemente en los últimos 200 o 300 años ha sido la época mejor de la historia de España, a nivel social. No quiero decir nada a nivel de separatismo y cosas de estas. Entonces, es solamente darse cuenta y reconocerlo. Ahora, le dicen, es que no había libertad. Girón decía, yo quiero la libertad para poder morirme. La libertad para poder estar enfermo y no resentirme sin ir al trabajo porque me lo cubre un seguro. La libertad de mandar en mi hogar. La libertad de educar a mis hijos. La libertad de nacer, se puede decir ahora con el aborto. O sea, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad no consiste en fumarse un porro que los maricas se tocan el culo en la Gran Vía. Para mí la libertad es mucho más digna. Está basada en la dignidad de la persona. Hay una cosa, fíjate, hasta dónde se llega, ¿verdad? Que esto también, yo no soy experto en derecho laboral, ni sé cómo van los convenios actualmente, pero Girón estableció aquello famoso de las categorías profesionales y el salario en función de la titulación que uno tenía, esa que se saltan ahora, ¿verdad? O sea, tú podías contratar a un señor para X puestos, pero había que pagarle en función de la titulación y había, en fin, que demostrar. Bueno, estas cosas que se establecían, eso estaba en la ley, que además del año, no sé, 51, una cosa así. Y es curioso porque en España es el primer caso en el que en época de recesión, porque claro, estamos hablando que la mayor parte de toda esta legislación se hace entre el año 40 o 39 y el año 56, 57. Luego lo que tenemos son reformas constantes sobre la legislación anterior. Se hacen en épocas dificilísimas desde el punto de vista económico, ¿verdad? En una situación económica, la situación de la Segunda Guerra Mundial, la falta, en fin, el cerco a que nos sometieron para el abastecimiento de petróleo y materias primas, después el cerco internacional, que es bastante férreo hasta el año 49, y naturalmente la situación de penuria en que nos encontramos. Bueno, pues es curioso que en esa época de crisis, pero de crisis, no, lo de ahora un chiste, insisto, ¿verdad? Pues naturalmente se deciden implementar las políticas sociales.
Ahora los ortodoxos de la economía te dicen lo contrario, que en épocas de crisis hay que aplicar los recortes, etcétera, etcétera. Esto es una cosa, en fin, bueno, ya sabemos. Por eso digo que a veces este libro no es tan inocente, ¿verdad? En realidad plantea una serie de cuestiones que están ahí en el debate de los economistas actuales. Lo que pasa es que los economistas actuales tú piensan lo mismo. Vamos a ver por la televisión y todos dicen más o menos la misma historia. Por cierto, ¿vas a estar en la Feria del Libro? Sí, ¿Qué caseta? en la 277. Tú querías, sí, bueno. Don Francisco, una pregunta. A mí no me diga don Francisco, me lo dicen mis alumnos. Una pregunta a propósito del principio de su conferencia sobre la persecución que quizá podamos sufrir a partir de ahora. Yo creo que sin quizás, pero bueno. Aunque la política actual se pueda parecer a la del 36, la situación social No. realmente no. ¿Por qué no? Porque todavía quedan restos de la gran clase media que se creó durante el franquismo, ¿verdad? Como dijo don Gonzalo Fernández de la Mora en una de las conferencias a las que tuve el gusto de asistir hace años, él decía que los pueblos hacen la revolución cuando tocan fondo por tres causas: por el hambre, la miseria y el terror. Entonces, en el 36 se daban esas tres circunstancias. Pero hoy en día yo no veo que el pueblo español vaya a salir a la calle, porque mientras la gente tenga algo de dinerito en el bolsillo, la televisión de plasma, el ordenador, todas las cosas que hemos dicho, todavía no hay hambre, como en el 36, no hay tanta miseria y no hay terror. Entonces, sufriremos la persecución política, pero nada pasará para que haya una catarsis social y que se pueda lanzar la gente a la calle. ¿Qué opinas de eso? No, yo no creo que haya una catarsis social. Sí que hay desafectos, esto es una cuestión sociológica, esta teoría de desafección, y uno de los éxitos de Podemos, ¿verdad?, es precisamente aprovechar esa desafección independientemente del discurso ideológico. Si en Podemos hay un sector que es el discurso ideológico que todos conocemos, y hay un sector que no tiene nada que ver con ese discurso ideológico que le está votando y que se produce la desafección. Eso, desde el punto de vista, yo diría, social, ¿no?, económico-social. Desde el punto de vista político, la desafección pues está siendo muy bien aprovechada, hay que decirlo, y es verdad, por Ciudadanos, hay que decirlo, y es verdad. No creo en las catarsis. En una sociedad desarrollada, esto no es Yugoslavia de momento, y por lo tanto una sociedad como la nuestra, con el peso que tiene económico, eso es muy difícil. Eso no quiere decir, es que lo primero que hay que hacer es que uno no puede aspirar a la totalidad. Esto es un error que tenemos, ¿no? Cada uno va a tener un nicho de mercado, vamos a llamarlo así, o un nicho electoral, y tiene que dirigirse a esos electores, no a todo el mundo. Y no puedes decir, en fin, estas cosas de la metapolítica, que a uno, pues si solo interviene o no interviene, pues en realidad al ciudadano al que tú quieres de alguna manera atraer no se produce. Pero la otra parte, la de la persecución, no es que sea un quizá, es que está puesto por escrito. Y naturalmente yo sí creo que vamos a ser, pues eso que se necesita, ¿no?, para demostrar que estamos, pues nada, pues vamos a ser nosotros los paganos de esa cuestión, como lo fue la Falange en marzo de 1936. Es decir, bueno, nos pondrán multas, nos cerrarán, no nos dejarán, ya lo estamos sufriendo de alguna manera, ¿verdad? Y creo que en este momento debemos hacer, yo soy quien soy y hablo por mí mismo, ¿verdad?, no hablo por nadie más. Pues creo que hay que llegar al momento de la inteligencia, porque lo no inteligente es naturalmente lo contrario. Y todos esos que se dedican a escribir por ordenador, pero yo nunca lo he visto delante de nada, pues deben pasar a otra historia, ¿verdad? Porque, en fin, hay gente que lleva muchos años jugándose el tipo y que sigue en primera línea, mientras que hay unos que aparecen y luego desaparecen, se han pasado su vida ganando dinero y ahora vuelven otra vez, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que de alguna manera tenemos que llegar a esa situación. Y el que no quiera verlo va a tener un serio problema, es decir, necesitamos ser un grupo y necesitamos tener cierta base para blindarnos. Si somos 4, pues naturalmente vamos a ser ese punching ball, naturalmente, a no ser que queramos consumirnos, que también es una opción, nos consumimos, en fin, la mayoría preferiríamos cargar heroicamente, ¿no?, pero en fin, como no va a ser así, pues nos consumiremos, ¿no? Seguiremos dando el testimonio que lo que hemos hecho, lo que mejor sabemos hacer, por cierto, pero debemos llegar a algún tipo de, y lo digo, en fin, toda la libertad de inteligencia. Bueno, hay una inteligencia por primera vez, esperemos que no se frustre,
y bueno, esperemos que eso salga adelante. Así que ahora nos hemos quedado en la situación descolocados con lo que ha pasado, que no sabemos qué decisión habrá que tomar, pero hay que profundizar en ese sentido. Porque si seguimos hablando de la metapolítica, primero los ciudadanos van a pasar de nosotros, segundo, nosotros seguiremos jugando a no comprender que el enemigo está enfrente y no al lado, que es otra cosa, y naturalmente está en la batalla. Y la batalla se da en muchos lugares, la batalla se da en la calle, se da con los libros, se da en muchos lados. Y yo creo que tenemos gente para dar la batalla, yo creo que tenemos gente. Jesús. Quería preguntarte dos cosas. ¿Qué nos puedes decir sobre las universidades laborales? Por ejemplo, sí. que desaparecieron cuando no... Pero te voy a decir una cosa, actualmente hay dos teorías, ¿verdad? Los que pasaron por las universidades laborales, que curiosamente, bueno, gente trabajadora, estos no eran falangistas, bueno, había que ser falangistas y tal, pero eran hijos de gente trabajadora, porque eran becados, que se han empeñado en reivindicar su estudio y aquello que fue las universidades laborales, y los que no eran esos que dicen fue el gran error de Girón porque gastó un dineral, fíjense ustedes las macrouniversidades, o sea, ustedes me están diciendo que crearon las universidades laborales para obtener un título y al mismo tiempo una cualificación profesional. En el libro se explica el sistema de enseñanza, etcétera, ¿no? Pero que se le ocurrió al hombre que tenían que tener piscina, campos deportivos, que los alumnos... Está la lista de cuál era la ropa que se les daba para cuando fuera, que eso era tirar el dinero. O sea, tú dices, aquí hay algo que falla, ¿eh? O sea, que Girón hacía un desperdicio porque para los hijos de los trabajadores les creaba una universidad, varias, ¿verdad? Y además les ponía centros deportivos, no sé qué, no sé cuántas, y además, todo esto que dicen los cursis ahora, que los centros de enseñanza sirven para dinamizar la zona... Está en las universidades laborales, porque no solamente daban, sino que además servían de centro cultural para toda la zona, que además no estaban establecidas, todo el mundo sabe, en el centro de España, en Madrid, no, estaban diseminadas por toda la nación, y llevaban conciertos, etcétera, 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 etcétera. Miren ustedes, es que aquí hay un problema, yo lo digo al principio del libro, lo que es bueno, independientemente de quién. Lo que no puede ser es que estos arrambles, ¿verdad?, lo quitan porque consideran que era fascista, ¿verdad? Bueno, usted... Claro, y como era fascista, el pobrecito hijo del trabajador ya no tiene piscina, ¿verdad? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La tienen los presos. La segunda pregunta era, con tu libro, Franco Socialista, si se ha dirigido algún político socialista por un casual para darte su opinión al respecto. No he tenido, bueno, salvo alguna crítica y alguna amenaza de irme a hacerme un scratch, y luego no fueron, son unos informales, ¿verdad? Sí, fueron, hombre. De lejos. Siempre aparecen de lejos. Uno de los scratches que me hicieron en Oviedo, estuve a punto de salirle a comprarle un bocadillo a cada uno. No, bueno, broma hablado. No, mira, el adversario, vamos a llamar así, es más listo que nosotros. Entonces, un pronunciamiento contra este libro que han hecho algunos por ahí de más cercano, ¿verdad? Sin leerlo, naturalmente, pues darle una publicidad, y eso es algo que ellos tienen muy claro que no deben hacer. O sea, que no creo que... Es más, yo esperaba alguna reacción ariscada pidiendo que se retirara el libro por insulto a las víctimas y no sé qué, todas esas cosas. Pues no, porque inmediatamente que hace eso, un libro que sí que tiene distribución y que está en las librerías, pues naturalmente va uno y se lo compra. Esto no tiene cuenta de hoja. Y entonces, claro, es malo porque si te lo lees. Y luego es que, claro, ellos sí que saben la verdad, es decir, no la pueden negar. Si es que ellos están reivindicando los recortes contra los que claman, son los que estaban de lo que viene de antes, porque tú reclamas contra lo que te han recortado, y como en el año 75 íbamos recortando progresivamente, pues pasa. Si es que ha pasado con lo de las pensiones, cuando salen ahora a protestar los pensionistas, están protestando por el cambio de la ley que hicieron en connivencia la el PP, el PSOE, para, en fin, cambiar el modelo de contabilidad. Lo hicieron en connivencia, porque querían el negocio del siglo, que es traspasar los fondos de las pensiones a capítulos privados. Y entonces ellos reclaman que se ponga la ley de 67 o 62, 72, no me acuerdo ahora mismo, que era la ley de Franco. Claro, pero si es que eso lo saben, esos son los recortes contra los que están bramando. Pues miren ustedes. Al respecto, si me dejáis, acabo de recibir una cosa que puede ser verdad, pero vamos, yo creo que sí es verdad por dónde viene. Pedro Sánchez, nada más salir del hemiciclo, hoy al presidente de la Fundación Luis Bello
y al presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Asturias le ha prometido que modificará la ley de memoria histórica para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco y buscará todos los resquicios legales para sacar a Franco y José Antonio de las exhumaciones del Valle de los Caídos. Todo esto viene respecto a de lo que viene o lo que no Pero viene. si lo que va a hacer es muy fácil. Tiene que hacer las políticas que no le cuesten, que no tenga ninguna connivencia, que parezca que es más rojo que el otro para entendernos y que naturalmente pueda sacar adelante sin que... y que le sirvan además para, en fin, poderse meter con el PP, que esta es la verdad, a Franco le importa un carajo. Pues naturalmente esto, como le sale gratis y cuenta con cierto apoyo, va a ser lo que le ofrezca, en fin, a los de Bildu, a los del PNV, a los de la memoria histórica, a los Podemos, etcétera. Si ya le ha puesto la condición Pablo Iglesias, que le quite la medalla a Guillermo Niño. Si yo lo ha dicho con todas las letras, ya está, pues detrás vamos nosotros que no tenemos medallas. Yo sigo esperando que me den la orden imperial del Yugo y la flecha, la reclamo siempre, pero no. Bueno, yo Espera, que quiere... un momento, que os quiero informar al respecto, que se ha llegado ya a un acuerdo con varias fuerzas nacionales. Para de Arjón, nuestros hermanos nacionales sindicalistas, hermanos en la Patria Democracia Nacional, Alternativa Española, para enfocar no solamente una lucha conjunta de cara a las elecciones, porque la verdad es que nos entusiasma muy poco las elecciones, pero sí las acciones. Entonces, la persecución en compañía a lo mejor la hacemos más fácil para nosotros y más difícil para ellos. Entonces, es multiplicarnos. Desde luego nos alejamos por completo de esta panda de chorras de niños pijos, huidos del PP, que son los de Vox. Pero sobre todo siempre hemos dicho que Vox es el PP que está saliendo del purgatorio. O sea, ya he cumplido una pena y somos malos. Yo soy mucho más bueno que yo. Esta gente ante todo es que miente. Se hacen una foto en Gibraltar con una bandera de España y dicen: somos los primeros que hemos reivindicado Gibraltar español. Pero coño, si llegó un grupo que se llamaba Alianza para la Unidad Nacional, se metieron allí, quitaron la bandera pirata, pusieron la bandera de España, la tiraron al canal. Luego, al tiempo después, dos miembros del sindicato, uno actualmente está combatiendo Balaes y una mujer, los detuvieron. Y eran tan imbéciles los guardias que yo estuve hablando, lo estaba oyendo, porque tenía el teléfono conectado Raquel y estaba oyendo todo. Y se estaban cachondeando nuestros españolitos de la vigilancia británica, entre otras cosas, porque eran chinos. O sea, piratas británicos en España con guardia pretoriana china. Tócate los narices, ¿no? O sea, entonces, los de Vox somos los primeros que vamos en contra del aborto. Mira, en la Falange y bastante más grupos vamos en contra del aborto desde que se legalizó. Somos los primeros que no sé qué, somos los únicos. No, lo que tiene es cierto, y hay que reconocerle una buena fuerza jurídica, una buena acción de denuncias, pero es que están en lo mismo. Es sanear un poco la democracia. Cuando nos dicen, no, es que esta democracia es mala, nosotros siempre lo decimos, ¿y cuál es la buena? ¿Conocéis alguna democracia buena? Si es como decir, esta enfermedad es mala. Bueno, la crónica porque hacíamos lo que nos salía del órgano, lo hacíamos los españoles. Entonces, pues, desde luego, quien piense que nos vamos a acercar a vos, no. No, mira, huelen demasiado a nosotros. A nosotros nos gusta el olor al trabajo. Queremos más el mono de los trabajadores que estas togas que llevan tan involutas. No, nosotros queremos la España de raíz, no la España de la urna. Te quita un poco la palabra, por favor. Quería preguntar cómo se financió esa política social por un Estado que nace en una situación económica dificilísima, que cobraba pocos impuestos, o por lo menos muchos menos impuestos que el Estado actual, y que además durante su vigencia no paró de reducir la deuda pública. En 1975 la deuda pública era del 5% del PIB, ahora estamos Sí, por el 100 a Franco lo de la deuda pública le ponía muy nervioso, entonces, y tener deudas con el extranjero también le ponía nervioso, son cosas, es decir, nunca se endeudaba, es decir, son cosas que cualquier economista hoy considera antieconómico. Pues mira, básicamente porque la administración era bastante reducida, bastante austera, así de claro. El Estado austero. Es decir, es un Estado austero que gasta poco en lo que es administración y que vigila muy bien las inversiones. Luego, claro, es que tener en cuenta, yo no soy un experto en la contabilidad, en fin, del estatal y estas cosas, pero es que las empresas del Estado, el dinero de beneficio era de inversión. Luego, Entre ellos la banca. claro, La banca que todo el consorcio, todo el holding que suponía Gini, pues era una cuestión de ingresos, y luego eso, naturalmente, si ven los presupuestos generales, van ahí. Luego había mucha parte, en fin, de labor altruista, es decir, todo esto era
gran parte de la obra falangista era muy altruista, es decir, y en ese sentido se mantuvo la presión fiscal, no llegaba a un 17%, no sé por cuánto vamos ahora, un 40%, una cosa así, un 17%. Una de las cosas que le suelen recriminar los economistas a Franco, menos mal, es que naturalmente, fíjense ustedes, fue una rémora para el crecimiento de España. Esto está escrito, no es que yo lo invente, ¿verdad? Fue una rémora porque, claro, con ese sistema fiscal, en fin, que nunca cambió, pues si hubiera hecho un sistema... Las dos luchas son, si hubiera hecho un sistema fiscal más duro, más recaudatorio, si hubiera puesto un mercado laboral más flexible, ¿no? Pero Paco, ¿qué entiendes pues tú por naturalmente eso? ¿Qué es eso de flexible? Que te despido cuando quieras. Claro. Pues naturalmente el crecimiento hubiera sido bestial. Claro, pues yo lo que no explico, si fue al 8% anual, explíquenme ahora cómo no lo consiguen hacer ustedes, con las circunstancias, en fin, bastante más cerca. Yo creo que básicamente fue la administración. Le decía, y no se endeudó. Dice, si se hubiera endeudado no sé qué, pues bueno, pues no sé, hubiéramos crecido al 18%, lo cual probablemente no sea posible, ¿verdad? Era un Estado que administraba muy bien y tenía una administración reducida. Es decir, se administraba cada duro. Mira, hay una cosa, la gente no sabe, la sección femenina no se nutría, bueno, la Secretaría General del Movimiento tiene unos presupuestos reducidos, ¿verdad? Y Pilar Primo de Rivera, que era muy hormiguita, tenía un libro, el libro de lo que duraban las cosas. Y entonces en el libro ponía, una cama tiene que durar tanto, y duraba tanto. Y la ropa duraba tanto. Claro, con ese tipo de administración, pues naturalmente ahí está. Y eso fue importante. Luego una gran aportación también a través de la Banca Nacional, ahora llaman pública, la Caja Postal de Ahorros. Bueno, aparte que no era muy usurera, los beneficios eran para el Estado. Te das cuenta que, aunque se suele decir los famosos nacionalización de la banca, Franco nacionalizó la banca, el Banco de España. El Banco de España era privado, pasa a ser nacional. Y creamos una banca pública. Ahora los que reivindican una banca pública, esto de Podemos, no, es que el Estado creó una banca pública, que era la que permitía el acceso a los pisos, la compra sin necesidad de pagar intereses, era simplemente unas letras hipotecarias. Entonces, esa banca pública generaba el dinero necesario. Y luego las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro estaban destinadas a lo que estaban destinadas y funcionaban maravillosamente bien. Pero, por cierto, obra de Girón. Girón, ahí viene en el libro, el que impone a las cajas de ahorro en qué tienen que invertir, cómo se tiene que invertir, en beneficio social, etcétera. No es poner cuadros, ¿verdad? Sino en beneficio social puro, porque cualquiera que haya sido agricultor sabe, por ejemplo, que antes de que las transformara, pues estaba la obra agraria, que daba los pisos más baratos, todas estas cosas. Todo eso confumo. Luego hay una cosa importantísima, a mí todas estas cosas me van saliendo ahora, cuando se dicen estas cosas, bueno, ahora que están todos con lo del cooperativismo, vienen ustedes, en el año 50 y algo, Arrese, cuando hace su segunda variación, escribe Capitalismo, Comunismo y Cristianismo, y que dice, nosotros vamos a ser las falanges del cristianismo, ¿verdad? Pues establece que, claro, bueno, estamos en el mundo como está. Es decir, uno no puede decir, voy a dejar de ser capitalista, que aquí todos lo son, ¿verdad? No. Dice, ¿cuál debe ser para los nacionalsindicalistas su objetivo? El cooperativismo. Y explica cómo son las cooperativas. Bueno, pues Arrese y Girón se ponen a impulsar el cooperativismo. Y es que en España había 2 millones de cooperativas. Pero se dice pronto, multipliquen. Y además luego se estableció una cosa que se llamaba, lo explico en el libro, las cooperativas para determinadas cosas, que se reunían, tenían un préstamo, duraban mientras se hacía la obra, en fin. Quiero decir, esta cosa es importante. Y el acceso de los trabajadores a la empresa, es que se pone aquella obligación que había de que parte de las empresas del Estado, parte de los beneficios se daban en acciones y se podían transformar en cooperativas. Es que todo esto que están pidiendo estos de Podemos, como si pronto hubieran cubierto América, además lo harían mal, menos mal que no hacen cooperativas, pues lo hizo un señor que se llamaba Francisco Franco, porque era el jefe del Estado, ¿verdad? Lo curioso de Franco es que nunca se atribuía méritos, no era como Rajoy y todo esto, que yo he salvado a España, no. Si ustedes repasan los discursos de Franco, él siempre dice, esto es la obra de los españoles. Y es más, hay una cosa que dice que le fastidiaba mucho, con lo del milagro español, dice, no, aquí no ha habido ningún milagro, me fastidia mucho esa expresión, lo estoy traduciendo, aquí lo que ha habido es trabajo, y es denigrar a los españoles que han trabajado por levantar el país, que se llame milagro al trabajo. Y los ministros de Franco jamás decían, ni a lo largo de su vida, que es que estuvieran al servicio de Franco, ni a Arrese ni ninguno. Es decir, lo que decían es que ellos estaban al servicio de España. Y en ese momento el jefe del Estado de Franco. Todas estas cosas son importantes. Lo de ahora es que tenemos una administración que vale muchísimo, en fin,
gasta muchísimo, dilapida muchísimo y tenemos de todo por todas partes. Administraciones, no administraciones. No, claro. 17 presidentes de gobierno. Y todo eso hay que pagarlo. Y luego confección vitalicia. Claro. Franco iba en su coche y llevaba a la Guardia Mora cuando salía, cuando no iba con dos motoristas. Y si no, vean las fotos, ¿verdad? Y los ministros salían poco. Y todo el mundo sabe aquella anécdota del día que llegó Muñoz Grande y había una fiesta allí y estaban todos los coches con los choferes que eran del parque móvil y eran militares o eran soldados. Todos ustedes cogen, todos estos coches que son de los ministros, no sé, que cojan ustedes los coches y váyanse a su casa. Estos que se vayan en su coche y a montarse. No, esto es una anécdota. Es que ahora hay que pagarle, pues figúrense ahora con el chalet, ¿verdad? Una que sube con 2 guardias, no sé cuántos, el ministro expulsado, ese que el otro día le chillaba, lo primero que hizo fue ponerle ahí unos coches de la Guardia Civil para proteger el chalet, que no vayan a hacerse fotos, porque no tiene valla. Pues si ahora los ocupas. Pues eso vale dinero. Y otra cosa es Muñoz Grande hay que pagarlo. Se negó a tener servicio en casa. Entonces le dijeron que era una representación del gobierno, que llegó a ser hasta con Franco el presidente del gobierno. Joder, que alguien que sirva la comida cuando iba un embajador dice no, que se la traigan los embajadores. Que él no explotaba a un español allí. Que para poner la comida estaban él y su mujer. O sea, la conciencia social que tenían del trabajo como virtud, pues fue fundamental. Los concejales no cobraban. A ver, tú querías, ¿no? Sí, una cosa le digo. Quería saber si fueron compatibles a la observación de la Famante con la llegada al régimen de los tecnócratas. No. Lo que pasa es que ahí hay una cosa importante. Franco jugó bien. Cuando Girón se marcha, cae, le dice Girón a Franco, le dice hay que preservar la obra, el fin social que estamos haciendo. Y Franco le dice, no te preocupes porque queda mucho por hacer, ¿no? Y entonces cuando se hacen los planes de desarrollo, el sector falangista, el movimiento, ¿no? Sirve de contrapeso. Y cuando se hacen los planes de desarrollo, pues naturalmente hay que meter la cuestión social, porque están presionando desde la organización sindical y los que forman parte de las comisiones de los planes de desarrollo. Esto está muy bien recogido en la documentación, o sea que no es que yo me lo invente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los tecnócratas se ven obligados a ceder en esa parte, sobre todo a partir del segundo y tercer plan de desarrollo, que tiene una eminente carga social. Cuando se completa la red de hospitales, la red educativa, los pisos, la construcción de viviendas, todo esto es por influencia de ese sector falangista, que no tiene peso económico, no está en la cuestión económica, pero sí el que influye o el que hace que los planes de desarrollo siempre tengan ese componente social. ¿No? Luego ya políticamente no incompatible. No, y cosas como el plan Badajoz que lo dejaron a media, pues que eso de poner un ferrocarril a que vaya a una aldea que vive en 15, o que bajen con el cántaro a la fuente, o que vamos a llevar tubería. Por cierto, el plan Badajoz que fue ideado por la República ideaba muchas cosas, pero no hacía nada. Y se lo caparon los tecnócratas de los Purrey. Hicieron de una tierra árida como era Badajoz. Pues bueno, empezaron la venta de la seda, A ver, última pregunta. Pues no, venga. Ahora hay dos. Espera, que se ha levantado un dedito. Luego tú, venga, hacemos dos. Venga, relacionado con el Ministerio de Vivienda. Los rojos llevan haciendo campañas, sobre todo los más rojos, dentro de los rojos, de quitar las placas de la vivienda, y presumen de que este año habían quitado no sé cuántas miles, con lo cual están reconociendo que si 43 años después de la muerte de Franco. La pregunta es, aunque sé que están los datos ahí, en números redondos, ¿cuántas viviendas se construyeron y en qué año dejó de construirse? Vamos a ver, el problema, las viviendas de protección oficial o de protección, hay dos modelos, protección oficial, protección social, pues ahí están los datos, no son completos porque a veces la estadística económica nacional es fiable hasta a partir de los años 50, porque antes no había estadística, vamos, traducción, no, pero vamos, se calcula que 4,5 millones de viviendas, la mayor parte, la inmensa mayoría de viviendas de protección oficial. Después empezó a desarrollarse una política que en el fondo iba a equiparar los precios para que dejara de existir la vivienda de protección oficial, que ya no existe, ¿no? Naturalmente se equipararon y cayó de forma acelerada. Después, a partir del año 80, una cosa así, ahí hay unos datos, cae de forma acelerada, hoy no existe, no se construye vivienda de protección oficial porque tienen los precios igualados. Es decir, digamos que hubo una larga lucha entre las constructoras y el Estado, porque además, claro, estaba la posibilidad de no utilizar una constructora. Puede construir un ayuntamiento, las propias empresas, una asociación, en fin, de personas, una cooperativa. Es decir, muchas de las viviendas no están constituidas por constructoras,
sino por estar en una competencia muy alta, ¿no? Y siempre tuvo el problema, hay un enfrentamiento ahí naturalmente económico, porque aquello era un negocio, ¿verdad? Sobre todo a partir de la año final de los 60, por la subvención que se daba y todas estas cosas. Después ha ido cambiando, empezamos con el truco de que los garajes y los otros se pagaban aparte, con lo cual se incrementaba el precio. Todo esto empieza a aparecer pues allá por los mediados del 78, 79, 80, y a partir de ahí se produce la caída. Hoy prácticamente no existe, pero tampoco se construye prácticamente vivienda social. Y una cosa que me palma, o sea, vamos a ver, si ustedes están todo el día con este problema, ustedes son incapaces de hacer vivienda social en las cantidades que se necesitan, naturalmente. Esto es una cosa asombrosa, antes se hacía. Y además, todo el mundo sabe que el alquiler, cuando se mantuvo el problema del alquiler, la primera idea de mantener el alquiler era un alquiler tasado, no se podía subir. Eran unas rentas que no se podían subir, no era ningún negocio, porque además hay unos discursos muy duros. A mí me gustaría que alguien repasara los discursos de Arrese, de Girón, cuando se meten con los especuladores, los extraparlistas, denuncian, porque hay una cosa en el régimen de Franco que a veces se olvida, y es que se denunciaba mucho. Es decir, dentro del régimen hay una larga política y, bueno, se dicen unas cosas. Entonces, contra la especulación de las viviendas y los alquileres hay unos discursos que imponen esta idea de que no se pueden subir, y claro, luego todos los alquileres eran del Instituto Nacional de Vivienda, de la obra sindical de 18 de julio y todas estas cosas, pues naturalmente eran alquileres tasados. Igual que cuando se dice la famosa moratoria de los arrendatarios de las tierras, los pequeños arrendatarios en Extremadura, a la que va la guerra civil, que los latifundistas no les pueden subir, eso hasta el año 50 y tanto, no les pueden subir el arriendo. Es decir, son cosas que a veces hay que matizar cuando se dice, no se hizo, no, eso lo hizo Fernández Cuesta, por cierto, ¿verdad? Bueno, pues usted, es que claro, es que el arriendo no se subió nunca, hasta el año 50 y algo, que ya claro que la gente se iba del campo, ¿no? Estas son cosas que, insisto, no son muy estudiadas porque, claro, al final es que lo lee, si no un economista liberal, el que ha estudiado en Oxford, no es Daniel Lacalle, uno de estos, pues la ley en su como unos pobres, yo no entiendo economía, pues me parece que eso es positivo. Luego llega Néstor, Daniel Lacalle, y me dice que no, que eso es negativo, pero claro, yo no me lo creo. Venga, cerramos contigo ya, que tengo una parte escolar. Bueno, hay aspectos que ni siquiera se han hablado, porque el obrero llegó a la playa a disfrutar las vacaciones en las residencias sindicales. Pero yo quería contar una anécdota, como cuando estaba estudiando Derecho y tuve como profesor a Sagardoy, los redactores del nefasto Estatuto de los Trabajadores, fuente y origen todas cercenadas de nuestros derechos, que decía, es que entonces teníamos que sudar tinta para poder expulsar a un trabajador de su puesto de trabajo. Y ahora, gracias a Dios, nos han facilitado a todos los abogados laboralistas el trabajar con menos presión. Eso era como vanagloria egoísta. Esos son los gobiernos progresistas. Ese es el progreso, claro. Para ellos, claro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues os recuerdo, el próximo jueves por la mañana tenemos mesa a las 11:30, informativa a las 11:30 a las 2:30, viernes día 8, frente al Congreso de los Diputados, al lado de la estatua de Miguel de Cervantes, otro fascista, por cierto. Y luego por la tarde aquí así anda, tendremos, joder, era soldado y escritor, eso es fascista, ¿no? Si fueran alfabetos y cobarde, pues a lo mejor era un demócrata. Bueno. Y luego por la tarde tenemos aquí a Javier San Mateo, Geoestrategia Imperial frente al ataque a la hispanidad. Aprovechate que el gobierno todavía no existe. Porque... Y como hemos dicho antes, y también la gente ha dicho, os animo a comprarle por 20 euros, que seguro que os lo dedica, porque creo que esto es una buena obra contra la memet de la memoria histórica. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Paco.